Perfiles. Canal 4 Radio. Buenas tardes, Perfiles, este viejo programa ahora en Canal 4 Radio. Necesitamos turismo de calidad en Mallorca. El Museo de Arte Decorativo de la Fundación Tocino Pons es una buena señal para la recuperación de la misma. Buenas tardes, Miquel Palou Boix. Buenas tardes, señor Federico y todos los compañeros y naturalmente a los escuchantes. Y una cosita, para que no se nos olvide, mi titular es Miedo a la legalización de parejas. Buenas tardes, Pablo Alonso de Caso. Buenas tardes, y más le pese a mi compañero Fran, a todos y todas. Yo apuesto hoy por un titular que es un poco quizá de la corriente filosófica de los cínicos o del esperpento vallenclaniano, y es el siguiente titular: si el suicidio del señor Blesa ha sido oportuno desde el punto de vista temporal. Buenas tardes, Fran Dalmau Reyes. Buenas tardes. No voy a comentar a mi compañero, pues, se Déjalo. comenta solo. Pues nada, un titular, concentración en Safasina. Buenas tardes, Francisco Cerveto. Buenas tardes. Hoy a mí me gustaría hablar de una mujer excepcional. Y bueno, y por supuesto, me meteré, como todo payaso que se precie, en las conversaciones de los demás. El saludo para todos, para Gustavo Balta, que está en control, de Federico Marta les saluda, y ya se viene Venceréis, si convencéis. Fran Dalmau Reyes es hoy quien propone y debate con Pablo Alonso de Caso. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Pablo Alonso de Caso Lozano, Fran Dalmau Reyes. Fran Dalmau Reyes, Pablo Alonso de Caso Lozano. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Pues bueno, habíamos propuesto el tema de relacionado con el derribo del monumento en Safasina, al crucero Baleares, ya que la semana pasada saltó la noticia, por ejemplo en el Última Hora, con fecha 13 del 7, monumento de Safasina, la izquierda se prepara para vivir su hora lírica el 18 de julio en el pleno del Consell. Entonces, esta semana en el pleno del Consell pues se ha aprobado no catalogar el monumento al crucero Baleares que está en Safasina. Por lo tanto, se da así luz verde al ayuntamiento, a COR, para que pueda demolerlo, siempre que no se interponga algún contencioso administrativo contra esta norma y demás. Pero bueno, ha quedado demostrado pues la intencionalidad de que desde el 2007, con la presidencia de Zapatero y aprobando una ley llamada de la memoria histórica, concepto erróneo por otra parte, porque la historia no tiene memoria, y dentro de la ley se habla de proteger la memoria de las personas y las familias, que ahí sí que aplicaría memoria. Pero bueno, aparte de esto, para mí, a mi parecer, es una ley revanchista y que busca confrontar a la sociedad española. Y esto quedó claro, por ejemplo, en un artículo que se publicó el año pasado, el 2016, cuando empezó todo el tema del derribo de Safasina, por un señor que se llama Queclas, en el Diario de Mallorca. Entonces hacía alusión a 4 puntos. El primero es: no se puede descontaminar en relación al monumento, por todo lo que hizo Aina Calvo en 2010, que le quitó la simbología, en teoría, franquista y demás. Él dice, dos son las falsedades con las que ahora se trata de disfrazar al monumento
Según una, el monumento lo recicló la señora Aina Calvo, y dice que no es verdad. Y otra falsedad es hacer creer que su construcción fue producto de una cuestión popular voluntaria. Esa es políticamente una afirmación todavía más falsa y reaccionaria que la anterior. Bajo una dictadura fascista nada es voluntario. Y en este párrafo, con esto termino más o menos la exposición que él hizo, que se puede leer en el Diario Balear. La basura, hablando del punto 2, no forma parte de nuestro patrimonio. La basura también forma parte del pasado y la buscan con intereses arqueólogos, tal. Hay cosas del pasado sobre las que conviene cada día tirar de la cadena. Patrimonio es estrictamente lo que recibimos de nuestros padres, esa parte del pasado en la que nos reconocemos y que consideramos propia. Patrimonio nuestro son, por ejemplo, los cientos de escuelas hechas en las islas con el programa de Joan Capó durante nuestra República. Entonces aquí sale ya a colación el tema de la República y se ve la confrontación que hay entre los partidarios de la República y los del alzamiento nacional. Entonces, Fran Dalmau Reyes no quiere derribarse a Feixina. ¿Y Pablo Alonso de Caso qué opina? Bueno, yo antes me gustaría, como a modo introductorio, pues recordar que el derribo, la propuesta de derribo, no sé si se llegará a conseguir o no, vía medidas cautelares establecidas por el juzgado que sea competente en relación al asunto. Me gustaría recordar que la iniciativa, la circunstancia de esta demolición del monumento al crucero de Baleares, pues que trae causa de la ley de memoria histórica. Lo que me gustaría apuntar es que lo que buscaba la ley, el espíritu de la ley, que cualquier espíritu de un texto legal viene expuesto en la exposición de motivos, el espíritu de la ley, que era contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles, y lo cito de forma literal, así viene expuesto en la exposición de motivos, pues no se está cumpliendo. No se está cumpliendo porque el texto que acaba de leer Fran, pues es muestra de que hay heridas, de que es un verbo de confrontación. No se está utilizando un verbo en ese texto de amistad, de cercanía, de paz, de reconciliación. Entonces, bueno, prueba cercana y actual y evidente en relación en concreto al monumento Baleares, el crucero Baleares, es que hay concentraciones en el monumento, y además que provocan no solo la confrontación dialéctica con insultos, sino que de forma violenta de los dos bandos, ya utilizando incluso terminología bélica. Entonces yo creo que es para hacer una reflexión. Verdaderamente la ley no está siendo útil para lo que se legisló. Es que no puede ser útil. O sea, es que se hace una ley, y él la ha citado, para reconciliar. O sea, es que deja todo muy en el aire. O sea, porque te está diciendo, en la transición se pasó a un régimen democrático y demás, pero vamos a mirar a ver de cerrar las heridas que entonces supuestamente no se cerraron. Claro, en 2007 hay que volver atrás a ver si cerramos lo que en teoría no se cerró. Entonces, es una ley para mí que es ideológica puramente y que se sacó para contentar a uno de los dos bandos que en su día en la guerra civil perdió. Y fue así, hubo una guerra civil entre dos contendientes, el bando republicano y el bando nacional, y unos ganaron y otros perdieron. O sea, es una lectura muy simplista, pero es una lectura real, y la historia está ahí. Entonces, a lo largo del tiempo se hicieron, por ejemplo, la ley de amnistía del 77. Una ley de las que yo he leído, no había leído ninguna más la del 77, que no tiene exposición de motivos, pasa directamente al articulado. Entonces,
Eso es un reflejo de un momento... De que se quiso cerrar en falso una cosa y ahí se metió en la saca todo. Porque si queremos reabrir, pues reabramos todo. Eso es significativo. Esto que comentas ahora de que no tenga un texto normativo, una exposición de motivos, es significativo y refleja el momento sociopolítico de la época, de los años 70. Eso cerrar que, a cualquier manera. Como no había un consenso y había mucha polarización ideológica y partidista, es que no se pudo ni consensuar la exposición de motivos, porque iba a quebrar el propio texto. A mi juicio no hubo una transición, hubo una continuidad. Desde el mismo régimen se pasó de una dictadura a una democracia. O sea, hubo una continuidad, no hubo una transición. Es más, el mismo que firma estos documentos fue puesto por Franco como jefe del Estado y sucesor de él. Entonces... No, continuidad no hubo. A ver, hubo continuidad de poderes fácticos, de lobbies y de instituciones. El presidente que del no gobierno, se les podía cambiar el primer presidente de gobierno en la democracia, ¿quién fue? En según qué facciones del ejército, según qué facciones del ejército, de más medias. Pues hubo continuidad, claro que la sí, iglesia. Todo eso se gestó en el franquismo, les guste o no les guste. Intervinieron otros poderes que no tienen nada que ver con España, como por ejemplo la CIA, que alguna vez alguien tendría que hablar del papel de la CIA en España. Entonces, esto fue una ley ideológica y ya está, y que busca reabrir heridas de un bando que perdió. Todas las leyes se proyecta una ideología. Sí, pero hay el una legislador en el que momento claro, pero no es lo mismo crea esa ley. Esta ley que una ley tributaria. No, hombre, claro, no es lo mismo. No, claro que tiene la ley tributaria también ideología. Sí, pero no está tan marcada, no está tan marcada. Bueno, porque lo digas tú. No, te lo digo yo. Está mucho más marcada. Claro, presión impositiva. Es el dinero, por supuesto. Hace deducciones, es la economía política. Claro, en relación a qué colectivos quieres ayudar o qué colectivo entiendes tú que tienen que repercutir. Eso es el gobierno. Sus beneficios eso es el gobierno el que hace los presupuestos del Estado. No tiene nada que ver con todo la ley. Texto normativo de la no tiene nada que ver con fiscal, con una ley tributaria. Es el gobierno el que hace los presupuestos del Estado y se va al Parlamento a debatirlos. Y por lo tanto es el Parlamento el que lo aprueba o lo rechaza. Es decir, es una ley con todas las de la ley. No es que la ley de presupuesto, pero que de hecho tiene razón Paco. El que da la ley de presupuesto. Pero el que da ayudas financieras a diferentes sectores no es el Estado, es el gobierno. Entonces, ¿derribamos el monumento del crucero Baleares? ¿Tú qué dirías, Fran? ¿Lo mantenemos o lo quitamos? Yo lo mantendría porque es historia. ¿Y Pablo? Yo esto lo debiera decir off the record para no darle un punto a mi adversario dialéctico, pero ahora me explicaré. Verdaderamente yo creo que no se debiera de derribar. No se debiera de derribar. Yo creo que la demolición de monumentos, el cambio de nomenclatura de calles, que viene regulado en los artículos 15 y 16 de la Ley de Memoria Histórica, yo creo, para mí, que es un caso error, porque es borrar parte de nuestra historia. Y yo, puede ser que no comparta ideológicamente los reyes católicos, Luis XVI o Suárez o Felipe González o José María Aznar o lo que sea, y no por ello tengo que destruir ese bagaje histórico político. Yo entiendo que debe de permanecer ahí. Además es que nos ayuda precisamente a eso, a tener memoria histórica, para que no se repitan pues ciertos atropellos políticos, ideológicos, y nos puede servir como memoria y además como recordatorio y hacer conocer a nuestros jóvenes qué significado tiene eso. Si vemos pues desde una cruz gamada en Alemania o un escudo preconstitucional franquista adosado a una edificación, pues decirle pues este era el escudo de un sistema de gobierno que era una dictadura y que hizo estas cosas y estas otras. Yo creo que verdaderamente no es acertado tirar ningún monumento
ni es acertado por lo que acabo de decir, y creo que tampoco desde el punto de vista presupuestario. En el escenario que hemos salido de crisis, me parece que no es correcto que haya una mujer de 93 años en un octavo sin ascensor, que nadie vaya a cuidarla, a alimentarla, a lavarla, de servicios sociales, bueno, hay presupuesto, y cambiemos las placas de mármol de las calles. Me parece una sin razón. Acabo de constatar que ha perdido seguidores, ¿eh? En modo alguno. Estoy totalmente de acuerdo. Porque veamos de una manera. Digamos, voy a montar un partido político para forrarme. Y empezamos a recoger firmas para quitar las pirámides de Egipto. Porque los faraones eran unos individuos. No es serio. Claro. Es un monumento que, bueno, primero, la gente no sabe ni quién es el del monumentos. Si es muy realista, que hay ahí uno con un caballo, pues pueden recordar algo. Pero si son ahí 4 volúmenes, la gente ni siquiera sabe de qué es. Mira, es el monumento ese. Y ya está. Y además de todo eso, ya digo, es la historia. Hay muchas cosas que son consecuencia de lo que han hecho otros. Sí, que gustan o no gustan, pero que está ahí. Y luego hay un caso significativo, hablando aquí de Baleares, es que se aprobó una ley también 10/2016, el 13 de junio, el año pasado, porque hay algo que no sabía, y es que hay en el Ministerio de Justicia hay una web donde te marcan las fosas que hay en España. O sea, con esta ley se puso en marcha pues como un mapa de fosas en España, donde te decían pues cuántas fosas había en cada comunidad, en cada ciudad, dónde se habían trasladado los cuerpos. Por ejemplo, aquí en Baleares no sé si hay solo 3 o 4, y todas se llevaron al Valle de los Caídos en el 36 y en el 40, más o menos. Y eso es algo que yo desconocía, y que hay un mapa de fosas, lo pone en la ley del 2007. ¿Y qué piensas sobre eso? Yo creo que eso es de las cosas más... Pero te digo que eso existe, que existe, y que la gente puede aportar sus datos, o sea, que hay un censo, ¿vale? Y esto viene a colación de... Pero hay gracias a la ley de memoria histórica. Correcto, pues si yo no estoy diciendo nada. Pero hay muchos en el Valle de los Caídos, es algo positivo. Que después de la guerra también se intentó hacer, recoger o abrir esas fosas o donde hubiera muertos y llevarlo a un sitio que en sí es el Valle de los Caídos. Pero volviendo a esta ley, o sea, las Baleares se queja de que no se está aplicando esta ley y demás, de que no tiene... O sea, hace una queja la presidenta, bueno, la que aprueba la ley, el PSOE, hace una queja sobre la ley que hizo Zapatero y sobre que no se ha ido implementando, claro, cuando ellos también han estado gobernando. Y se hace una ley como... Y además se alaba a asociaciones como Memoria de Mallorca, el Foro por la Memoria de Ibiza y Formentera, que se les mira de dotar con un dinero para que ellos sigan investigando en las fosas, que reconoce que hay pocas fosas en el fondo, o sea, en el mapa de fosas, pero que es por culpa de los estamentos públicos, claro, cuando forman parte del Estado, ¿no? O sea, es un poco... no sé, como si no estuvieran satisfechos ni con su propia ley, ni cómo se aplica, ni... Porque es una ley que desarrolla, que impulsa, una ley... Bueno, pero llevamos 10 años de ámbito la estatal. aprobación. Bueno, sí, pero es que esa ley da un mandato a las autonomías a que implementen eso y a que dediquen un dinero y unos recursos. Pues eso es lo que está haciendo esta ley del año 2016 del Parlamento Autonómico nuestro. Lo que tiene que hacer, en vez de sacar otra ley ideológica como ella está haciendo, alabando
a unas asociaciones, lo que tiene que hacer es aplicar la del 2017, la del 2007, digo yo. Bueno, pero si es en desarrollo de esa ley, precisamente. Y aparte, yo no estoy de acuerdo. Que el objetivo de esta ley, el objetivo de la ley pasarán aquí en 2 o 3 Baleares, generaciones y todavía no se habrá culminado el objeto de esa ley. Legislando cada 10 años. Lo que hay que hacer es cumplir la ley que hay. Safegina, el monumento del crucero Baleares, un tema aquí de debate, en nuestro programa en Perfiles, un tema de debate en toda la isla de Mallorca. Yo me pregunto, por ejemplo, los cementerios tienen una potestad especial, porque hay cosas que recuerdan, por ejemplo, los italianos que vinieron a defender a los nacionales, y está apenas en la puerta de entrada del cementerio. Y me pregunto, para todo esto, cuando cambia el gobierno, tenemos que cambiar las leyes. Palma de Mallorca ahora es Palma, antes era de Mallorca. Cuando cambiemos de gobierno, volveremos a hacer Palma de Mallorca y no Palma, y estamos en un lío continuo. Estamos en Perfiles, en Canal 4 Radio, están debatiendo o han debatido, y quizás haya una prórroga, Fran Dalmau Reyes y Pablo Alonso de Caso. Miquel Palón Bosch, el espía social. Oye, voy a buscar El espía social. Alonso de Caso, abogado. En lo civil, penal, administrativo y laboral. Teléfono 971 72 57 91. Alonso de Caso 971 72 57 91. Abogados. Centro Balear de Envíos. Envíos internacionales de documentación o paquetería y otros servicios logísticos. Teléfono 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. Jima Suy, restaurante japonés. Paseo Mallorca 18. Abierto de 12 a 16 y de 19 a 23. Martes cerrado. Paseo Mallorca 18. Jima Suy, restaurante japonés. Mallorca TV Comunicación. Productora audiovisual. Síguenos en redes sociales. www.mallorcatvcomunicacion.com. www.mallorcatvcomunicacion.com. Productora audiovisual. Mallorca TV Comunicación. Teix Asesores. Economista Chisco Fleixas. Licenciado en Derecho Tomeupul. Asesores de empresas, organización contable y asesoramiento fiscal tributario. Teix Asesores. Pasaje Guillén de Torrella. Primero, segundo. info@teix.es. Teix Asesores. Perfiles. Canal 4 Radio. Perfiles, este viejo programa ahora en Canal 4 Radio, 14:53. Yo creo que van a seguir debatiendo Fran Dalmau Reyes y Pablo Alonso de Caso. El tema de hoy es Safegina, ligado a lo denominado como memoria histórica. También hoy tendremos a Francisco Cerveto, a Miquel Palón Bosch, está Gustavo Balta. El saludo a todos los compañeros, a toda la audiencia. El recibimiento, las buenas tardes para el señor Juan José Tenorio, presidente de Valores en Baleares. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Ha sido amenazado de muerte otra vez? De momento no, pero yo creo que ya con la amenaza que han puesto sobre nuestro cuello por parte de los políticos y las instituciones es más que suficiente. El gobierno está muy bien con usted, el CORT tampoco, la policía local de Palma tampoco. Yo creo que el gobierno de Baleares lo que no está muy bien es con sus ciudadanos, porque lo que intenta limitar es la libertad de todos ellos. Tendremos, supongo que, tiempo de explicarlo. Hazte oír, ¿hablaremos de eso hoy?
Podríamos debatirlo. Si la mesa quiere, lo debatiremos. Además, tengo una noticia que ha salido recién del horno que la podremos dar a través de la emisora. Enseguida nos la da Juan José Tenorio, presidente de Valores en Baleares. Pero ahora se viene el espía social, Miquel Palou Bosch. Alonso de Caso, abogado, en lo civil, penal, administrativo y laboral. Teléfono 971-72-5791. Alonso de Caso, 971-72-5791. Abogados. Centro Balear de Envíos. Envíos internacionales de documentación o paquetería y otros servicios logísticos. Teléfono 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. Centro Balear de Envíos. Jima Suy, restaurante japonés. Paseo Mallorca 18. Abierto de 12 a 16 y de 19 a 23. Martes cerrado. Paseo Mallorca 18. Jima Suy, restaurante japonés. Suy, restaurante japonés. Mallorca TV Comunicación. Productora audiovisual. Síguenos en redes sociales. www.mallorcatvcomunicacion.com. www.mallorcatvcomunicacion.com. Productora audiovisual. Mallorca TV Comunicación. Teix Asesores. Economista Chisco Flexas. Licenciado en Derecho Tomeupul. Asesores de empresas, organización contable y asesoramiento fiscal tributario. Teix Asesores. Pasaje Guillén de Torrella. Primero, segundo. info@teix.es. Teix Asesores. La falta de Miguel Palou Bosch. El espía social. Bueno, pues me he preguntado, a raíz de una información que luego he ido elaborando, si existe un síndrome contractual de la pareja. Es decir, si la pareja tiene miedo a realizar algún tipo de contrato cuando pues tiene una relación más profunda que la amistad simplemente, o que viven juntos. Y a partir de ahí he descubierto que, según una información del Instituto Nacional de Estadística, casi toda esta información es del Instituto Nacional, y luego también del Instituto Balear de Estadística, del Gobierno Balear. Entonces parece que los matrimonios en las Baleares, sobre un estudio de 2013, rondaban una media de los 37 años. El cálculo aproximado que he realizado de los matrimonios sobre una franja de edad entre 30 y 44 para obtener esta media de 3 años, me ha dado unos 310.000 matrimonios, con lo cual serían 620.000 personas que estarían casadas aproximadamente en las Baleares. Las parejas, de hecho, en 2016, fuente del registro administrativo del Gobierno Balear, son exactamente 444 los que han establecido contrato. Y los matrimonios civiles en 2016, fuente de última hora del 16 de julio, pero también basado en el 24 de marzo del 17, un informe del Consejo Superior del Poder Judicial, serían 4.709. Y de estos 4.709, y ahí pues es lo que a mí quizás me llama la atención, es que el 85%, es decir, 4.002,65, son civiles. Y el 15% sobre estos 4.700, que son 706,35 matrimonios, serían eclesiásticos. O eclesiásticos no, sino canónicos. Por el rito canónico. Exactamente, por el rito canónico. Y bueno, y dentro de estos números, recordar que en el 2016 las Baleares tenían una población de 1.144.391. Y entonces a mí estas cifras me han parecido, respecto a la formalización de la pareja, tanto por parte de las parejas de hecho como por parte de las matrimoniales, me han parecido unos números muy pequeños.
Evidentemente no lo puedo confirmar, pero me da la sensación que existen muchas más parejas, de facto, para diferenciarlo de las de hecho, pues es un vocablo ya pues administrativo, pues bueno, me da la sensación que la gente teme realmente establecer un contrato. Yo el otro día lo hablaba con una compañera, una amiga, y bueno, era partidaria. Yo hace muchos años en una tertulia entre amigos, casi todos eran mujeres, y entonces yo dije que incluso se tendría que hacer una comunidad de bienes cuando uno se casara, y que lo firmara y que viera bien lo que firma con las cláusulas de una comunidad de bienes, ¿no? Y claro, todas las mujeres, todas las compañeras me rechazaron esta manifestación y me preguntaban que dónde estaba el amor, que el amor es la confianza y por tanto no vale la pena firmar. Con todo respeto a estas compañeras, ¿no? Hombre, cuando hablas de que existe miedo, verdaderamente existe miedo, porque es que vas a formalizar al margen del rito, que revista esa unión convivencial, verdaderamente vas a formalizar un contrato que va a tener unas consecuencias jurídicas en términos de derechos y obligaciones de calado. Pues bueno, hasta el punto de que vas a tener suegra. Imagínate si es para pensárselo y estás nervioso. Que tenía que estar en el contrato para... Y preocupado. Las parejas, así, es muy peligroso. Mira, pongamos un ejemplo. No me asustes, Paco. No. Resulta que tú ahora te levantas, porque, qué sé yo, por cualquier cosa, sales y a una señora coges y le das un puñetazo. Y ven, sí, ¿por qué? Pues porque estás así, mira. Llega, te coge la policía y a lo mejor te pone una multa de 300 euros. Es decir, te ha costado 300 euros, 300 euros esa manifestación de violencia. Ahora tú coges y le das una bofetada a tu esposa, con matrimonio, con no sé qué, y te resulta que te cuesta pues 100.000 euros del piso, porque si el piso vale 200.000, te quedas sin medio piso. Tienes que además pagarle cada mes. Pero eso te lo inventas ahora. Las diferencias son tan abismales que es normal que la gente tenga miedo. Lo que me extraña es la edad de promedio de los matrimonios. 37 años, me parece muy elevada. Sí, muy elevada. Sí, claro. Pues yo muy baja, porque para la media yo cogía a partir de 24 años. Pues no llevo la tabla aquí, pero he tenido que hacer una tabla. Entonces cogía entre 24 años y aproximadamente 60 años, ¿no? Bueno, pues he tenido que ir rebajándolo hasta que me ha quedado entre 30 y 44 años. Lo que también me extraña es que de cada 10 matrimonios en lo civil hay una inscripción como pareja de hecho, cuando de repente resultaría, por más que sea un contrato, más fácil, más light, ser pareja de hecho. No sé qué opina Fran. Hombre, es más light vivir en concubinato. Eso es maravilloso. Bueno, además, es que esto es el pecado. A mi suegra no le gusta eso. No, pero es que eso de vivir en pecado el concubinato no tenía un contrato, tiene un estímulo. En el derecho romano no hay contrato. Si yo de hecho, a mí de crío me decían los curas, esto es pecado. Total, que al final yo me fui al consulado del infierno para pedir que me dieran el visado. Pues ahí aplica lo de la galleta, en vez de pecado, una galleta y ya está. Bueno, las cifras que apuntaba nuestro investigador social, Miquel Palou, es un reflejo del escenario social en el que nos encontramos. De la falta, yo creo que la gente tiene, esto es una referencia, pero yo creo que la gente tiene miedo al compromiso. Y miedo al compromiso desde un punto de vista sociopsicológico es lo preocupante, y es que la gente dentro de este sistema de democracia capitalista parece que se vuelve muy individualista, con muchos temores. Hombre, es una que cierta angustia, una cierta socioneurosis. No es que tengan miedo, es que te meten miedo. O sea, miedo porque si te casas eres un facha por la iglesia. Eres un arcaico, eres un retrógrado. Luego, si tienes una hipoteca, pues trabaja, porque si no viene el banco y... O sea, miedo es que te meten miedo por todos lados, es normal.
O sea, vamos, bueno, yo no lo decía en este sentido. Sí, que Fran ya lo tira todo hacia su ruedo, que ya de partida tenía que casar por la iglesia. Exactamente, pero bueno, hombre, lo respeto. No, tú, es tu turno. A mí me da igual si lo respetas. Yo me caso por la iglesia, le gusta que le guste. Yo no digo que pero no, que te quiero decir... Yo me refería al compromiso en general. Pero no es que ahora ya no me refería al matrimonio. Sí, pero es que comprarse una vivienda para vivir en pareja, en concubinato o en pareja de hecho, lo que tú quieras, pues te meten miedo, porque si tienes que empeñar a tu padre, a tu madre y a tu tatarabuelo si viviera. Entonces es normal que la gente tenga miedo, si ya se lo meten, está hecho así. Bien. Juan José, ¿usted qué opina de esto? Si quiere opinar. Sí, claro, un placer. Vamos a ver, estas cosas no solamente son un factor lo que influye para que vaya cambiando la forma de actuar de la gente a través de los tiempos. Evidentemente, el contrato entre dos personas, a medida que ha ido pasando el tiempo, por un lado ha encontrado la dificultad económica, la dificultad de encontrar trabajo y la dificultad luego de la separación en tanto que ya forma parte de la cultura. En un tiempo, las personas que se unían, lo hicieran por donde lo hicieran, es verdad que en España lo hacían todos probablemente a través del matrimonio canónico, a través de la Iglesia, pero lo hicieran como lo hicieran, la salida de ese contrato no se daba normalmente. Eran muy estables, los contratos que se formalizaban eran muy estables. En cambio ahora, ya de partida, culturalmente, nuestros hijos ya van predisponiéndose a que esos contratos que se formalicen o no, de hecho o no, en realidad los contratos estarán sobre la mesa, estén escritos o no estén formalizados, el hecho de que se produzca la convivencia de facto. El derecho a la rescisión del contrato forma parte del contrato. Efectivamente, ya lo formalizan de alguna manera, pero claro, hay un temor porque es el temor primero económico, la capacidad de poder afrontar el futuro de manera solvente, y esto hace tanto el acceso a la vivienda, pero sobre todo la salida. Creo que antes de formalizar el contrato, antes de formalizar la relación, y no estamos tocando para nada el tema del amor, incluso en el desamor, ya nuestros jóvenes lo que se plantean es: si esto va mal, ¿cómo voy a salir yo de esto? Y en la parte masculina lo que se ha instalado es un miedo, un terror total, porque normalmente de estas separaciones contractuales quien sale hoy en día absolutamente beneficiada es la mujer, de una manera además egoísta e insolidaria, porque vamos creando una sociedad desajustada en el ámbito del derecho y por lo tanto desajustada en el ámbito contractual. Estamos en Perfiles en Canal 4 Radio. Ha sido Miquel Palau Bosch con su espía social. Canal 4 Radio. Canal 4 Radio, somos tu voz. Canal 4 Radio, en Menorca 90.3, Ibiza y Formentera 91.1 y Canal 4 Radio Mallorca 88.4, 89.0. Perfiles. Canal 4 Radio. Quince y 12, continuamos aquí en Perfiles. Estamos con Francisco Cerveto, Fran Dalmau Reyes, Pablo Alonso de Caso, con Miquel Palau Bosch, y se ha unido a nuestra mesa Juan José Tenorio, presidente del Movimiento Ciudadano Valores en Baleares. Tengo un mensaje, alguien hincha por usted, a favor suyo, Pablo, después le voy a decir quién. Mi WhatsApp también suena en el debate de ustedes, no solo suena el de ustedes. No, a mí no me suena el WhatsApp. No. Yo como no tengo, a mí nadie me dice nada. A mí no me suena el WhatsApp. Bueno, estoy mirando. El Consulado Uruguay en Mallorca cierra del 1 de agosto al 4 de septiembre, así que no hay trámites, del 1 de agosto al 4 de septiembre. Y Juan José Tenorio, usted es presidente de un movimiento que tiene como lema, por ejemplo, la defensa de la vida, familia, maternidad, mujer, unidad y libertad. ¿Y en la sexualidad podemos ser libres? Totalmente. Además, creo que eso es consustancial con el ser humano, ser absolutamente libres. ¿Y por qué totalmente los problemas de su movimiento vinculado a Hazte Oír, al famoso bus? ¿Por qué entonces? Porque no tiene nada que ver con la sexualidad, tiene que ver con la educación y con los valores que se puedan en un momento determinado introducir en los sistemas educativos y por lo tanto terminar llegando a nuestros hijos. O sea, estaríamos en este caso ante el hecho de
quién es el que decide sobre la educación de los hijos. Las instituciones, los partidos políticos o los padres. ¿Quién? A raíz de la aprobación en este caso 11 parlamentos autonómicos de leyes que son conocidas como leyes LGTBI, en las que de manera clara, sin ningún tipo de cortapisa, contundente, directo, se pone en manos de estos movimientos, de estos lobbies minoritarios, pero en todo caso, aunque fueran mayoritarios, se pone la educación de nuestros hijos, nosotros sentimos la necesidad de llevar a la calle esa información, advertir a los padres de lo que está ocurriendo y decirles, ojo, ¿saben ustedes lo que se está fraguando con respecto a la educación de sus hijos? Y explicarlo lógicamente desde nuestro punto de vista, con lo cual, como la sexualidad es absolutamente libre, sin ninguna cortapisa, lógicamente las opiniones, la libertad de pensamiento también lo es, por lo tanto, enfrente podemos encontrarnos personas que opinen lo contrario. La sorpresa de todo esto, la sorpresa que por una parte es muy desagradable, pero por otra parte tiene valga la redundancia, su parte positiva, es comprobar que quienes no están de acuerdo lo que han utilizado son, por un lado, la ley para impedir la libertad de expresión, para la libertad de pensamiento, y por otro lado, la violencia y la coacción. El autobús, por lo tanto, ha ido viajando hasta que ahora ha parado en cocheras, porque en verano en España se paran casi todas las cosas y empieza la playa, sobre todo en Mallorca, eso lo sabemos muy bien, forma parte de nuestra industria prioritaria, el que vayamos a bañarnos y el que vengan muchos turistas, todos los más que se puedan. Pero, en este caso, el autobús lo único que hizo recorriendo España y lo que seguirá haciendo a partir del curso 17-18 es informando de esta parte. Es decir, miren ustedes, tienen que saber que se están aprobando leyes y que va a llegar finalmente, si nada lo remedia, al Congreso de Diputados una ley ya de ámbito estatal que pondrá la educación, los contenidos de la educación para sus hijos, todos los contenidos, y por lo tanto en esos contenidos de carácter sexual, lo pondrán en manos de un lobby, el lobby LGTBI. Y ustedes no podrán hacer nada para impedirlo. Si ahora, teniendo conocimiento de lo que va a suceder, ustedes no toman partido, no se manifiestan y defienden el derecho a decidir sobre la educación de sus hijos. O sea, cada padre tendrá su visión, dentro de esa libertad de la sexualidad, su visión de cómo quiere educar a sus hijos sexualmente, y no quiere dejarlo, quien no quiera dejarlo, en mano de otro el que le eduque sexualmente a sus hijos. No lo podrá hacer si esa ley prevalece y se impone. Y además se impone con criterios contrarios a la propia Constitución, porque entre otras muchas cosas que va a aprobar, aparte de sanciones descomunales con cárcel incluida, lo que va a aprobar es la inversión de la carga de la prueba. Cuando se acuse a alguien en nuestro sistema jurídico, además yo creo que está muy bien ideado, lo idearon los romanos, que idearon cosas maravillosas, está el hecho de que uno es inocente hasta que alguien demuestra lo contrario. Bien, con estas leyes se invierte la carga de la prueba y el acusado tendrá que demostrar que es inocente. Caso contrario, será por hecho de entrada que es culpable. Bien, de esta forma se ha producido, por ejemplo, el que en la ley autonómica que se aprobó, la 816, que se aprobó el año pasado, en mayo, la ley autonómica LGTBI, se ha formado y en este caso un tribunal administrativo. Ni siquiera se puede acudir al tribunal, a la orden jurisdiccional normal, a la justicia ordinaria, sino que son funcionarios nombrados por los propios políticos los que van a juzgar las denuncias que cualquiera pueda poner. La primera denuncia que ha salido adelante es la que se ha interpuesto contra mi persona, por el único hecho de traer a Baleares el autobús, que por cierto no vino, aunque sin venir es como si hubiera estado, porque consiguió todos. Se adujo que era por falta de recursos económicos. ¿Lo es? Sí. O sea, somos dos entidades en este caso, porque el autobús lo lleva a Asteoir, nosotros no somos Asteoir, pero Valores en Baleares lo invitó. Somos dos entidades que nos negamos en rotundo
a recibir dinero de las subvenciones de las instituciones públicas. Todo lo que nosotros percibimos, lo poco o mucho que cada cual perciba, lo hace de personas individuales que quieran aportar dinero para las diferentes causas que llevamos adelante. El autobús es muy caro, carísimo, cuesta muchísimo. Usted está denunciado como delito de odio. Sí, esta es la tipología en la que contempla la ley, el delito de odio. ¿Gober con la policía? La instrucción se abre a petición de la Policía Municipal. La Policía Municipal, en este caso, gobernada por una persona de Podemos, que además, días antes es premiada por el lobby LGTBI como una gran defensora de la causa LGTBI. O sea, le dan un premio y a continuación lo que hace es poner una denuncia contra el presidente de otra entidad que no comparte los ideales, o más que los ideales, los proyectos que quieren llevar a cabo. Porque yo tengo innumerables amigos. Es más, la primera persona transexual que hubo en España hoy es miembro de Astoir, que es una mujer de Pontevedra, que fue la primera persona que tuvo que luchar sola, que jamás nadie le ayudó. Quiero decir, cuando digo nadie, es nadie del lobby LGTBI, y que consiguió que finalmente el Tribunal Superior le concediera que, habiendo nacido hombre, era mujer. Estos son casos, y ella lo explica muy bien, son casos de patologías que afectan a muy pocas personas, pero que existen, y que ella le ha costado mucho, y sigue todavía en tratamiento. Ella padece enormemente esa situación, pero es consciente de que esto no significa... Sí, señor Tenorio, sí. Mire, usted ha hablado efectivamente de la libertad de expresión, de la violencia, la coacción, todo esto, pues si lo dice la ley, yo no me he leído la ley, no lo voy a poner en cuestión. A mí lo que me interesa es cuando usted dice sobre la presión sobre la educación. ¿Qué ocurre? Explique lo que ocurre en la educación. ¿Qué es lo que pasa en la educación? ¿Qué es lo que van a hacer esta gente, lobby, para que usted realmente... Pues, lo que van a hacer es introducir... es introducir en el sistema educativo, en los currículos educativos, desde infantil hasta la ESO, dentro de las diferentes, porque de manera transversal, en todas las asignaturas, van a introducir elementos de adoctrinamiento, por lo tanto, de formación en el ámbito de la sexualidad, adaptado lógicamente a cada edad, pero, y por lo tanto, progresivamente ampliando los conocimientos hasta llegar a la ESO. De tal manera que a los niños se les vaya explicando la normalidad de ser transexual, intersexual, homosexual. A un niño que puede tener 4 años y que todavía ni siquiera ha forjado su personalidad. Y en este caso puede haber padres que estén de acuerdo, que estén absolutamente de acuerdo que esta formación del ámbito sexual se lo dé el Estado, por decirlo de alguna manera, que estén totalmente de acuerdo. Pero de la misma manera, hay otros padres que no estamos absolutamente en desacuerdo. Y todos los derechos nos reconocen, toda la legislación internacional y la propia Constitución española nos reconoce que la educación de los hijos es responsabilidad única y exclusivamente de los padres. Por lo tanto, nosotros decimos, mire, la ley tiene que dejar reflejado con absoluta claridad, cosa que no hace ahora, hace todo lo contrario, que esa materia en concreto solo se podrá impartir si los padres, conociéndola, aceptan. Están de acuerdo con ello, pero si no, no. A mí me gustaría hacerte una pregunta, a modo de reflexión, si también censurarías que a un niño de 4 años se le hable sobre la Santísima Trinidad, sobre cuestiones del lobby católico o del Opus Dei. O sea, ¿qué diferencia hay entre el mensaje y la ideología? La respuesta es clara. El colectivo de lesbianas, gays, transexuales, que es muy respetable, al igual que el del Opus Dei, pero ¿qué diferencia hay entre que se le hable a un niño de 4 años sobre la Santísima Trinidad o que existen enfoques desde el punto de vista de la sexualidad diferentes y que hay que tratarlos de forma normal? Y añadiría yo, y que se le amenace
con cadena perpetua en la prisión del infierno si no va a misa y esas cosas. Sí. La diferencia está en que en la escuela pública no se enseña religión, que sí en la Constitución te dice que los padres pueden optar. La Constitución te dice que España es un Estado laico y en la Constitución te dice que los padres en la escuela pública pueden pedir religión. La Constitución y española... en ninguna escuela pública de España se da la religión. Dime tú una escuela. La Constitución dime tú una escuela que se dé religión. Yo me gustaría responder como optativa. Yo me gustaría responder a la pregunta directa que me ha hecho, porque creo que tiene es una pregunta muy interesante y que tiene mucha importancia. Yo estaría totalmente en desacuerdo con que a un niño de 4 años se le hable de la Santísima Trinidad. Y estaría totalmente en desacuerdo si además los padres están en desacuerdo. Se haga o no se haga, que yo creo que no se hace, estoy seguro que no se hace, pero si se hiciera, que vaya por delante que estaría total y absolutamente en desacuerdo. Lo he dicho y no lo he dicho en vano. La educación de los hijos es responsabilidad única y exclusiva de los padres. Por lo tanto, en aquello que los padres están en desacuerdo, nadie puede forzar a los padres a que se le dé una educación, y sobre todo y fundamentalmente, porque claro, si usted me dice, bueno, pues entonces si los padres no quieren que le den matemáticas, pues no le vamos a dar matemáticas porque a los padres no crean en las matemáticas. No. Cuando se dice en los derechos que tienen los padres con respecto a la educación de los hijos, hay que entender que hay una parte que es absolutamente basada en el sentido común. No se va a entender que ningún padre no quiera que sus hijos tengan conocimientos, adquieran conocimientos. Pero no estamos hablando de conocimientos, sino de valores. La sexualidad es algo que no tiene nada que ver con las matemáticas, ni con la ciencia, ni con... Sí, son valores. Hay quien puede tener una visión de la sexualidad, de la forma de vivir, o de enseñar, o de comprender la sexualidad dentro de esa libertad que todos parece que queremos, pero que en definitiva parece que no queremos aplicar. Una visión diferente. En cambio, los textos que se van a dar solo tienen una orientación, porque la ley LGTBI la ley me refiero, solo mantiene un enfoque determinado. Por tanto, lo que nosotros decimos, mire, estas leyes no pueden ser leyes imperativas que obliguen quitando derechos. Y estamos hablando de educación, la ley es amplísima, contempla hasta los derechos de los comunicadores. De los medios de comunicación, hasta allí llega, y se mete además la prueba es que ahora hemos tenido un sacerdote en Cataluña que diciendo lo que él pensaba, que tenía todo el derecho a pensar lo que le diese la mismísima gana, en la homilía fue denunciado en la Generalitat, porque allí también tienen una ley bastante parecida, ¿verdad? Finalmente han tenido que tragarse el expediente y archivarlo, porque claro, lo que no se puede hacer son leyes que anulen todo el resto de los derechos fundamentales y que por lo tanto lo que realmente esas leyes conllevan es una nueva Inquisición, moderna, eso sí, y bastante aseada si quieres, ¿no? Porque es una ley. Lo que usted dice, que usted se sentaría, por ejemplo, con el colectivo LGTB a confeccionar leyes, por ejemplo. ¿Usted tolera claro, eso? Evidentemente. Lo que usted se siente es discriminado, de que lo están dejando fuera. No. Hay una persona transexual en lo que es hazte oír, por ejemplo, o sea, se permite que personas que sean ajenas a la heterosexualidad participen de hazte oír. Claro. ¿Verdad? Claro. Ahora lo que yo no entiendo bien es si la educación que usted pretende implicaría que eliminar esa diferente sexualidad, disminuirla o qué. Porque vamos a ver, no es una enfermedad, ¿no? En eso estamos de acuerdo. ¿Y por qué? Vamos a ver. ¿Por qué necesariamente tenemos que estar de acuerdo? Pregunto, ¿por qué tenemos que estar de acuerdo? Para hacer un cambio de sexo se precisaba un dictamen psiquiátrico. Por eso mismo, como no estamos todos de acuerdo, quieren eliminarlo, pero se precisa un dictamen psiquiátrico. Al hilo de lo que decía el invitado. Y luego tengo otra cosa, ¿qué tiene que ver la Santísima Trinidad con la ley LGTB? Bueno, ahora te lo explicaré. Pero de todas maneras, al hilo de lo que decía Juan, para saber qué tiene que ver los churros con las Pero es para centrar el debate. Nosotros lo único que estamos reclamando, y esto es lo revolucionario, es que las leyes que se hagan respeten todos los derechos fundamentales. Por ejemplo, se respete el derecho a la libertad de expresión. O sea, que cualquier ley
no conlleve dentro elementos que impidan la libertad de expresión de nadie. De a nadie, ni por su orientación sexual, ni por su color. No, ¿por qué? Porque la Constitución española, afortunadamente, lo contempla. Pero al mismo tiempo, también lo que decimos es, oiga, cualquier ley, lo importante es que contemple la libertad de todos a la hora de elegir, de todos los padres. De todos los padres. Y por lo tanto, habrá padres que estén de acuerdo en que sus hijos se le dé en las escuelas o en una escuela determinada una orientación sexual concreta. No tenemos ningún problema. En esa tesitura tendríamos que tener 47.000 modelos de educativos, 47.000 leyes orgánicas de educación y 47.000 aulas, que es imposible. No, libertad. Pero la libertad, yo creo que pasa por lo siguiente, que a ese niño, a estos jóvenes nuestros, en el aula se le hable de el pensamiento católico y cuál es el enfoque de matrimonio que tiene el pensamiento católico, del pensamiento del colectivo gay, lesbiana, etcétera, para que se creen su propia opinión y reforzadamente con el ámbito luego familiar con sus padres. Yo no estoy de acuerdo a llevar a mi hijo a un colegio donde se le hable esto que usted dice. Yo no estoy de acuerdo y yo quiero estoy de acuerdo que a mi hijo le hablen de todo, de Mahoma, del Islam, del movimiento... Pero es su hijo, es su hijo. Bueno... Vale, pero ¿por qué usted quiere imponer a mi hijo lo que yo no quiero para mi hijo? No, pero si yo no estoy imponiendo nada. Perfiles. Canal 4 Radio.